En este vídeo voy a explicaros cuál sería el iPad que deberías comprar en este 2020 o principios de 2021, ¿vale? Como no te conozco, no sé a qué te dedicas o para qué lo quieres, voy a intentar crear algunas casuísticas en las que pueda un poco pensar en qué estás haciendo o qué vas a hacer con ellos. Así que vamos a empezar porque realmente tienes precios desde los $399 hasta los $999. Hay un rango de precio muy grande, así que voy a empezar imaginando que quieres comprar el iPad mini 5, ¿vale? Pues te voy a decir que este dispositivo no lo recomiendo ni siquiera para los estudiantes, y es que realmente hay muy poca diferencia con el iPad normal, por eso este iPad mini 5 solo se lo recomendaría a personas que quieren este dispositivo como un segundo dispositivo si tenéis ya un ordenador y queréis utilizarlo, por ejemplo, solo para ver PDFs y anotar pues algunas notas con el Apple Pencil de primera generación. Te lo recomendaría, ya que no lo recomiendo porque los últimos accesorios de Apple, como el Smart Keyboard, no es compatible con este iPad y además, bueno, pues tiene muchas limitaciones en cuanto a tamaño de pantalla, que me parece pequeño, en cuanto a cámara, me parece una cámara bastante básica y que no está a la altura de los demás iPad, y al fin y al cabo me parece un buen iPad simplemente para transportarlo de un sitio a otro si realmente necesitas un dispositivo secundario en el que ver contenido multimedia, navegar por la web y utilizarlo de manera muy puntual. Aún así, por tamaño de pantalla y por lo que te he dicho, no lo recomiendo en general. Y por bastante poco dinero más vas a poder conseguir el nuevo iPad 2020, ¿vale? Porque este iPad, la verdad que es muy básico en algunos aspectos, pero ya empieza a valer bastante la pena, ¿vale? Por ejemplo, es muy recomendable para estudiantes porque es compatible con el Smart Keyboard, es decir, vas a poder escribir con el propio dispositivo. Tiene una pantalla ya más grande que el Mini, un procesador A12 que también te va a permitir abrir aplicaciones con total fluidez, navegar por internet e incluso editar algún vídeo que bueno, pues no tenga muchísima duración ni una alta resolución durante bastante tiempo, y por tanto vas a poder realizar las actividades del día a día como estudiante sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lógicamente tiene sus limitaciones, por ejemplo, que solo es compatible con el Apple Pencil de primera generación, y en cuanto a batería no está mal, hasta 10 horas de batería, lo que sería una jornada laboral completa, o si eres estudiante vas a poder llevártelo a la universidad, al instituto, vas a volver y no se va a acabar la batería, que esto es lo que muchos buscamos. En este caso el diseño pues es un poquito más básico, tiene Touch ID y vamos a tener que evitar sacar fotos con este dispositivo porque la cámara, tanto trasera como delantera, no son muy buenas que digamos. La trasera graba a 1080 30 fps máximo y la delantera graba a 720, y bueno, tiene si queremos sacar fotos, megapíxeles de 1,2, así que bueno, pues como os decía, es bastante básica. Eso sí, si estamos dudando entre el iPad y el iPad Air, tengo un vídeo donde por aquí os voy a dejar cuál recomiendo de los dos, pero el iPad Air, si queréis gastaros un poquito más, dar un paso hacia adelante, ya tendríamos mayores beneficios. Para empezar, el diseño, que como veis es completamente diferente, ya no tenemos tantos marcos y el Touch ID lo tenemos en la parte de arriba para desbloquear en cualquier momento. Otros beneficios serían, por ejemplo, el chip A14, que lógicamente es un salto desde el A12 bastante ya importante, y ya podríamos editar fotos sin ningún tipo de problema, ya podríamos editar vídeos sin ningún tipo de problema, y además algo muy importante es que es compatible tanto con el Magic Keyboard que acaba de salir, donde podremos utilizarlo prácticamente como un teclado totalmente funcional con el trackpad incluido, y también el Smart Keyboard, y yo creo que una de las cosas más importantes es el Apple Pencil de segunda generación. Además, en cuanto a almacenamiento, el Air parte de 64 GB, mientras que el iPad normal parte de 32 GB. Lógicamente esto es algo que tenéis que tener en cuenta si vais a trabajar con archivos bastante grandes, sobre todo en la universidad o en el trabajo. No creo que lo uséis mucho para grabar, pero la cámara trasera ya graba en 4K y la delantera es un poquito mejor que en el iPad, ¿vale? Lo más importante que tienes que tener en cuenta es que lógicamente es mucho más caro que el salto del iPad mini al iPad
normal. El salto del iPad normal al iPad Air es ya de $270 o de 300 euros. La diferencia es mucha, yo creo. Así que vas a tener que plantearte si vale la pena comprar el iPad Air y no el iPad normal, dedicándole unos minutos a estudiar tu rutina diaria y ver qué cosas haces más, qué cosas haces menos y si te vale la pena. Además, yo también me fijaría en el futuro, ¿vale? ¿Qué vas a hacer dentro de 2 años, dentro de 3 años, si quieres hacer unas prácticas que están relacionadas con tu trabajo y es de creación de contenido? Te va a servir muchísimo más este iPad Air, ya que tiene mayor predicción de actualizaciones en el futuro y de rendimiento que el iPad normal, que sí que es un poquito más limitado en estos aspectos. Y si ya quieres utilizar tu iPad como un profesional, estaríamos entre 2 dispositivos, que sería el iPad Air y el iPad Pro, da igual el tamaño, ¿vale? Sé que se ha actualizado el iPad de 12,9 pulgadas antes que el iPad de 11 pulgadas, pero aún así, chicos, debemos plantearnos algunas cosas, ¿vale? Lógicamente vas a utilizar este dispositivo para crear contenido. Si eres arquitecto, si eres desarrollador, un artista, pues te recomiendo encarecidamente estos 2 dispositivos, ¿vale? Pero ¿cuáles son las diferencias clave? Una de las principales diferencias es el procesador. Unos tienen el A12Z y el otro tiene el A14. Según los números, según los benchmarks, el A12Z sigue siendo más potente en potencia bruta, diciéndolo así, que el A14, ¿vale? Aunque ambos procesadores son muy buenos y da igual lo que quieras hacer, si pintar, si editar, si trabajar con aplicaciones 3D, te van a funcionar a la perfección ambos. Otra cosa que sí considero más importante sería el ProMotion o la tasa de refresco de la pantalla, ya que hay muchas aplicaciones que se van a ver mucho más fluidas en los iPad Pro que en el propio iPad Air. Esto es muy importante si te dedicas a algo que requiera de mucha precisión y yo creo que tus ojos lo van a agradecer en el futuro. Y lógicamente si eres desarrollador y trabajas y necesitas un sistema LiDAR, pues solo lo vas a encontrar en el iPad Pro, ¿vale? Que también creo que es una función que es muy limitante a muchas personas, ya que realmente no lo necesitan, pero aún así, si realmente lo necesitas, lo vas a tener que comprar. En el resto de cosas son compatibles con el último Apple Pencil, son compatibles con los últimos accesorios de Apple y por tanto en este aspecto no hay diferencias fundamentales, ¿vale? Realmente si el Face ID o el Touch ID, cuál es más cómodo, tampoco veo diferencias grandes, depende del que a ti más te guste. Ambos son sistemas de reconocimiento muy rápidos y por tanto vamos a desbloquear en unos instantes nuestro dispositivo para utilizarlo de una manera rápida. Así que llegamos ya a unas conclusiones, ¿vale? Si eres estudiante, yo realmente me pensaría si vale la pena el iPad Air de cara a futuro, y si eres un profesional estaría entre el iPad Air y el iPad Pro dependiendo de la situación de cada uno, pues elegiría, si eres estudiante, uno, si eres profesional, otro, ¿vale? Dejadme en los comentarios cuál ha sido ya vuestra decisión, si estáis contentos o si os arrepentís de algo, que sé que a muchas personas le puede pasar. Así que espero que os haya gustado, espero que os haya sido realmente útil este vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!